La palabra de Dios es tan importante para tu vida que tiene el poder de transformarte y de cambiarte y de darte ánimo cuando nada, absolutamente nada más te lo va a dar. El ánimo que Dios te da es algo que te va a hacer productivo y te va a hacer que sigas adelante y que contagies a los demás con tu alegría. El ánimo no es solamente que seas alegre, sino que también tengas energía para llevar las cosas a cabo. Te quiero hablar de un pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Crónicas en el capítulo 15 y dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, Jehová los dejará también. En ese tiempo había mucha guerra, nación se levantaba contra nación, unas personas mataban a otras y las cosas estaban muy mal. Israel estaba pasando por momentos difíciles, sin embargo, mientras que muchas personas en su libre albedrío se olvidaban de Jehová, habían otras personas que lo buscaban y en esa búsqueda lo encontraron. En ese tiempo no había paz ni para los que entraban ni para los que salían, nación se levantaba contra nación, unas personas mataban a otras, se destruían ciudad contra ciudad y Dios mandaba todas estas calamidades porque el pueblo de Israel se olvidaba de él y empezaba a levantar ídolos y hacer otras cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces, en la tribulación, es decir, en el sufrimiento, en las aflicciones que pasaban las personas de Dios, que su pueblo, era cuando se volvían, era cuando se acordaban de Dios. Por eso es que muchas veces Dios va a permitir algunas dificultades en tu vida, porque a veces te estás descuidando de papá o te estás concentrando en otras cosas y estás dejándolo fuera. Y la palabra de Dios dice, inclusive en tu vida te puedes dar cuenta, clamas y Él siempre responde. Siempre que tú le busques, lo vas a encontrar, no importa quién seas, cómo te llames, de dónde seas, tú lo vas a encontrar y es una promesa que está en la Biblia. Dice que al que lo busque, al que clame por Él, lo va a encontrar. Entonces todo estaba muy feo en Israel y unas personas claman a Dios y Dios les responde y les dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Si tú en donde estás en estos momentos tú sigues clamando a Dios sin importar tu condición o en donde te encuentres, tú sigues clamando a Dios, quiero que sepas que la respuesta de Dios sí va a llegar a tu vida en cualquier momento. Tú puedes estar en contacto con Él y puedes escuchar su voz todos los días, puedes hablar con Él todos los días y Él así te va a hacer llegar a su propósito. Pero quiero que sepas que si ahorita no has recibido tu milagro, no has recibido la voz de Dios, la vas a recibir. Dios decide usar a un hombre llamado Azarías para hablarle a Asa, que era el rey que estaba como delante del pueblo de Dios. Y Dios les comunica que si ellos van a estar con él, que si lo van a buscar lo van a encontrar. Sin embargo, que si lo dejan y lo olvidan, Dios también se va a olvidar de ellos. Nos podemos topar con dos tipos de personas. Las personas que dicen, o sea que si me olvido de ti ya no me vas a buscar aunque tú seas Dios y tú me hayas creado, y se van. Pero hay otro tipo de personas que son como Asa, y es que cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Tomemos en cuenta que la palabra que Dios le dio a Asa por medio de Azarías llevaba tres cosas. Número 1, traía una promesa. Número 2, como toda promesa, como muchas de las promesas que yo he notado, traía una condición. Y número 3, traía ánimo. Podemos notar que la primera cosa que traía, que era la promesa, esa era de Dios. Es decir, Dios se pone frente a ellos y les dice: yo te ofrezco esto. Y la condición depende de ellos. Es decir, la promesa estaba ahí solamente porque dependía de Dios. Sin embargo, el arrebatarla dependía de ellos porque tenían que cumplir con la condición de no dejar a Dios. Y el ánimo, sí solamente viene si tú aceptas la palabra de Dios y si la llevas a cabo. El ánimo no es lo que les toca a las personas que rechazan a Dios, solamente viene para las personas que aceptan las promesas de Dios y deciden someterse a su condición. Azarías hizo tres cosas. Lo primero que hizo es que oyó la palabra de Dios. Asa decidió escuchar la voz de Dios y llevarla a cabo, decidió hacerla suya, y es por eso que cumple con la condición. La segunda cosa que sucede con Asa es que cobra ánimo. Y la tercera cosa es que quita los ídolos. Escucha la promesa, la profecía, y decide hacerla de él y arrebatarla
buscando a Dios. Tú tienes que ser como Asa, tienes que parecerte a Asa, tienes que reaccionar a la palabra de Dios positivamente. Pero, ¿sabes? No es algo como que te cueste trabajo. Cuando conoces a Dios, aunque a veces va a ser complicado, desde luego, porque vas a tener que renunciar a lo que tú piensas, a lo que a ti te gusta y todo este tipo de cositas, porque se trata de que vivas para Él y de que sea lo que Él piensa, lo que a Él le gusta, lo que Él dice y no lo que tú dices. Pero es muy importante que sepas que siempre que Dios te traiga una palabra, aunque te traiga una condición, es algo que siempre va a valer la pena y que va a llenar tu corazón. A veces te privas de ir al siguiente nivel con Dios porque te encierras en que no vas a vivir para ti, en que es muy difícil, en que no aceptas el someterte para vivir para alguien más. Es importante que aunque sea complicado, decidas ir al siguiente nivel con Dios. Es decir, que no te quedes simplemente como una persona que lo busca cuando lo necesita, que Dios también te va a responder ahí. Pero es importante que empieces a forjar una relación con Dios. Que la condición que haya en la promesa que Dios te hizo no te detenga, que no sea un obstáculo imposible de cruzar para ti. Te aseguro, inclusive si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta, ningún hombre se arrepintió de haber obedecido a la voz de Dios, de haberlo escuchado y de haber ido al siguiente nivel con Dios. En esos momentos solo tenían una promesa de Dios y una condición para poder arrebatar esa promesa. Sin embargo, ellos no sabían lo que iba a venir después de tomar esa promesa. Y si continuamos leyendo en el versículo 19, dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Cuando escucharon la palabra de Dios, al principio solo era una palabra y era una fe ardiente de ellos hacia esa palabra. Ellos no sabían lo que iba a venir, sin embargo tenían fe que si Dios era el que les iba a dirigir lo que venía y que ellos lo iban a aceptar, iba a ser bueno. Después de esa promesa, todo el pueblo buscó a Dios sin excepción alguna. No hubo joven o niño o anciano que no la buscara. Todos comenzaron a buscar la presencia de Dios y lo encontraron. Después de eso, todo marchó bien para ellos. Su historia terminó feliz. Tu historia va a terminar feliz. No sé en qué momento de tu vida estés. Tal vez Dios está intentando llamar tu atención con alguna aflicción y con alguna tribulación. Tal vez tú te sientes súper espiritual, pero aún así Dios quiere algo más de ti, por eso te manda algún problemita para llamar tu atención. Al final de tu historia tú lo decides al reaccionar a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a reaccionar a ella ahora que sabes que al reaccionar bien a la palabra de Dios con obediencia cambió el rumbo de muchísimas personas? Porque todos empezaron a buscar a partir de ahí la voz de Dios. Tú ahora estás escuchando palabra de Dios y aunque sea solo un extracto pequeño, eso que te leí, la verdad es que habla demasiado y para muchas se puede abundar demasiado porque te está diciendo que con tribulación Dios te habla, que la tribulación fue una herramienta para que Dios se acercara a ellos y les cambiara absolutamente todo lo que seguía de sus vidas. Así que ten ánimo porque palabra de Dios va a llegar a ti siempre que te sientas preocupado, estresado o demasiado feliz. Como tú te encuentres, Dios siempre te va a hablar y va a mejorar tu momento. Así que puedes ir a la palabra de Dios y puedes tener por seguro que si oras y pides sabiduría para que Dios te dé a entender lo que hay ahí, Dios te va a hablar. Y si Dios te habla, va a traer una promesa. Y con la promesa una condición. Pero si tú cumples con esa condición, no te vas a arrepentir. Mi nombre es Darlene y si quieres buscarme en mis redes sociales, puedes buscarme en Instagram, que es algo como Darlene Ki. Que Dios te bendiga.